están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Futuro 360. Como siempre, nosotros tratando de ir en profundo a las conversaciones que están transformando nuestro mundo hoy. Y queremos partir con una conversación que es muy relevante para nosotros y es la de biodiversidad. La protección de la naturaleza y de las especies es sin duda el objetivo principal del Encuentro de las Partes en Biodiversidad, que este año va a ocurrir en Cali, Colombia. En la versión número 16 de este encuentro, los estados van a tener que revisar el cumplimiento y aplicación de todos los acuerdos pactados en su versión anterior. ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora? ¿Y cómo se ve más o menos el panorama? Porque que fome seguir decepcionándose un poco en las COP. La última COP de biodiversidad fue una luz de esperanza. ¿Lo será esta? Camila Guía nos cuenta los detalles. Los humanos hemos perdido de cierta forma esta visión de que no somos solo nosotros. No nos damos cuenta de que tanto las plantas que tenemos en la casa, los animales que nos acompañan, los pájaros que nos cantan en la mañana, todo eso son parte de todo un ecosistema. Perderla significa básicamente nuestra misma extinción. No podemos separarnos de ella, somos parte de ella. Transformar nuestra relación con la naturaleza, nuestras prácticas de producción y consumo y conseguir acciones colectivas que impulsen la vida es lo que se busca en cada encuentro de las partes de biodiversidad. La versión anterior de la COP 15, que se desarrolló en Canadá, fue una de las COP más importantes de biodiversidad de los últimos años porque en ella se acordó el marco global de la biodiversidad. Este marco lo que define es una hoja de ruta de aquí al 2030, donde los países deben hacer esfuerzos para poder lograr proteger el 30% de nuestra biodiversidad al año 2030. Es la definición de 4 grandes objetivos pilares a 2050 y 23 medidas a 2030. Lo que hacen estas 23 medidas es hacerse cargo de las amenazas que hoy en día tiene la pérdida de biodiversidad. Y esas amenazas son cambio climático, fragmentación de hábitat, contaminación, especies exóticas invasoras y el uso no sustentable de los recursos naturales. Amenazas climáticas que tienen efectos directos en la vida del planeta. En la versión 16 de este encuentro, los Estados miembros deberán revisar la aplicación de este marco de biodiversidad y presentar el plan de acción de cada uno. Hasta el momento, solo 17 estados de los 196 han presentado el documento. La verdad es que en nuestro continente son bastante poquitos, hay cerca de 4 o 5 países los que los han presentado y no solamente podemos hacer el seguimiento en ese tracker de quienes los han presentado, sino que dicen y si están alineados con las necesidades de nuestro planeta para poder cumplir con este nuevo marco que nos trazamos. Chile no es uno de ellos. Nosotros lo estamos elaborando, pero tiene que pasar todavía por consulta pública y después pasa por Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático también. Así que no lo vamos a presentar en esta COP, pero sí vamos a presentar los avances en la meta 3, el 30x30 y en otras metas donde nosotros sí estamos avanzando. La baja cifra trae a la memoria el desalentador resultado del acuerdo de Aichi con metas a 2020, donde en la fecha límite no se lograron los objetivos. Sin embargo, desde el Ministerio de Medio Ambiente celebran el trabajo que se ha hecho mediante otros mecanismos por la conservación de la biodiversidad que han permitido que hoy el 22% del área terrestre y el 42% del maritorio tengan algún grado de protección, entre ellos la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Ha aprobado y despachado a ley. Está en su fase de implementación ahora y no tengo ninguna duda que esta es la condición habilitante porque hoy día vamos a tener un servicio 100% enfocado, un servicio público en la conservación, en la preservación, restauración de nuestra biodiversidad. No puede ser que hoy día nuestros parques nacionales, reservas nacionales, tengan actividades contaminantes, como es el caso de la salmonicultura. No puede ser que santuarios naturales que tenemos en la región metropolitana, donde hay glaciares que nos proveen de agua, tengan proyectos mineros que los estén amenazando. Y todas estas son políticas que podemos empezar a implementar desde ya con las herramientas que tiene nuestra institucionalidad ambiental. Hay un debe bastante importante de la conservación de la diversidad biológica en el centro del país, en la parte sobre todo como centro desde el Valle del Elqui hasta, digamos, el Maule, en donde está el bosque esclerófilo que está bastante subrepresentado en las áreas protegidas.
Entre los principales desafíos para los Estados miembros de la COP16 está el financiamiento y la inclusión de los grandes contaminantes en los acuerdos. El único país importante que no ha cumplido con la firma en estos convenios de la Convención de Biodiversidad Biológica es Estados Unidos. Pues un país muy importante, no está dentro de este marco global de biodiversidad y se ha restado consistentemente de casi todos. Y ha sido también una piedra de tope en las negociaciones de cambio climático, ¿no? Entonces, gran parte también de esta COP va a estar dada en todo lo que es financiamiento. O sea, cómo los países que han avanzado y que en el fondo se nutren de la producción y del valor agregado a la producción de bienes y servicios, logran ayudar financieramente a países que logran proteger su biodiversidad, como por ejemplo Costa Rica o países con los cuales hay jungla o no. Preocupante, ya que el tamaño promedio de las poblaciones de vida silvestres monitoreadas ha sufrido una catastrófica caída del 73% en tan solo 50 años, según revela el informe Planeta Vivo 2024 de WWF. El informe de Planeta Vivo es un informe que se lanza cada 2 años, que da ciertos valores o tendencias respecto de la abundancia de las especies, de algunas especies de vertebrados a nivel mundial, y en el fondo es un indicador que nos permite ver cómo va cómo va la tendencia de nuestra biodiversidad en el mundo, y también da una bajada a escalas regionales. Anfibios, aves, por supuesto migratorias, aquellas que dependen mucho de áreas de refugio, por eso existe la Convención Ramsar, mamíferos grandes también cuando son afectados por caza furtiva. Hoy día la sobrevivencia de la humanidad, la sobrevivencia de las condiciones de vida como la conocemos, la supervivencia de las actividades económicas que mueven las grandes economías mundiales, dependen de poder poner un freno a la crisis climática y a la crisis de biodiversidad. Por lo tanto, es fundamental cumplir con esta meta y no tenemos alternativa. No tenemos alternativa para no llegar al 30 por 30. Rostro cuenta una historia. ¿Qué historia quieres contar? En esta COP16, que se desarrollará entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, se espera que los principales temas sean las formas de explotación de minerales de manera respetuosa, el reconocimiento de los pueblos originarios como guardianes de la naturaleza, políticas sobre el océano y el reforzamiento de los mecanismos de financiamiento para las distintas líneas de acción. Durante muchos años, el desarrollo y avance de la ciencia de calidad en Chile ha estado anclado en una política pública que permite a los científicos avanzar en sus carreras de doctorados y postdoctorados, y es el programa de Becas Chile. El programa de Becas Chile ha permitido que muchos alcancen nuevos niveles en sus investigaciones y les ha permitido conectar también con la ciencia global y subir su estándar. Sin embargo, este programa en el último tiempo ha estado en el centro de diversos focos del debate. Primero, por si es o no una política pública efectiva, y por otro lado, cuál podría ser el real rendimiento de esa inversión, para terminar con una muy concreta, que es que se ha disminuido la inversión en este programa. Hoy queremos hablar con una becaria Chile, representante de los que han recibido la beca Chile, Catalina Gaete, periodista y vocera de Becarios Chile. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Futuro 360. Muchas gracias, Paloma. Catalina, ayúdanos a comprender el problema desde cero, porque para la ciudadanía, imagínate lo que puede llegar a ser la conversación sobre una beca para un científico para profundizar ciencia que muchas veces ni siquiera comprende bien los alcances. Entonces, ¿qué es el programa Becas Chile? Sí, qué bueno tener la oportunidad de contar qué es este programa, porque consideramos que es muy importante para Chile. Becas Chile es el programa, su nombre completo es Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, que tiene la finalidad de formar a científicos y científicas, por supuesto, en programas de máster o de magíster, doctorado y postdoctorado, con el fin, por supuesto, de que contribuyan al país, su conocimiento y su investigación contribuye al país. Es importante igual decir que en la vida de un científico los grados posteriores al primer grado, digamos, a la licenciatura o a lo que sea que uno estudie en una primera etapa, son una condición muy relevante para poder avanzar en la carrera científica, ¿no? Es como un paso necesario, es la ruta del científico.
Exacto, es un requisito para que podamos hacer ciencia de todas las disciplinas, por supuesto, no es solamente ciencias médicas o las que uno se imagina un científico en un laboratorio, ¿no? Pero esa es una forma de ciencia muy, o por supuesto, importante, pero también tenemos ciencia en las ciencias sociales, en las humanidades, en el arte, y todas esas investigaciones científicas requieren que los profesionales se formen y que tengan grados académicos, ¿no? Entonces, el máster es el primero, que es un requisito para poder después hacer tu doctorado y tu postdoctorado. Y con eso, además, como requisito para postular a fondos, para hacer investigación, se necesita tener esos grados académicos. ¿Cómo lo hacen otros países con sus científicos para que esos científicos también puedan hacer esa ruta si es que no tienen los recursos para ir pagando cada uno de esos grados? Tenemos diferentes experiencias, ¿no? La Beca Chile es un programa, como te decía, de formación de capital humano, que es un muy buen programa porque lo que hace es financiar estudios de, como mencionaba, de máster, doctorado y postdoctorado en las mejores universidades del mundo a quienes cumplen con los requisitos para entrar a estudiar a estas universidades. Y el objetivo es entonces poder entregarles un financiamiento para no solamente pagar los costos de la universidad, como matrículas o tuition fees, que es el nombre del cobro mensual, sino también entregar un dinero mensualmente para que el científico, la científica pueda vivir fuera de Chile, ¿no? Por lo tanto, es una muy buena beca, probablemente de las mejores que existen en el mundo. El problema, Paloma, es que tiene un sistema de retribución que nosotros estamos cuestionando y que además hace muchos años estamos pidiendo a los diferentes gobiernos que lo modifiquen, porque hoy día el sistema de retribución de becas... Ese sistema tiene un mecanismo que la verdad es que no logra sacar el provecho el dinero que se invierte en nuestra formación. A nosotros nos obligan a volver al país después de terminar. Nosotros firmamos un contrato que tiene una de las cláusulas, que es la cláusula de retribución, que es que hay que retornar al país para vivir en el país por un periodo determinado. ¿Qué haces tú en ese momento? Mientras estás en Chile no hay ningún tipo de seguimiento, no hay información y la verdad es que según el decreto da igual lo que estés haciendo en Chile mientras estés viviendo ahí. De hecho, nosotros solamente tenemos que presentar un documento de la PDI diciendo que no hemos salido de Chile por más de 3 meses. Entonces, imagínate, tenemos becarios, gente altamente cualificada, gente que tiene grados académicos muy altos que no sabemos qué están haciendo y que no se valora además todo el trabajo que hacen desde el extranjero. Bueno, esa razón mirada desde los ciudadanos podría ser un argumento muy concreto para decir que el programa no cumple su función, ¿no? Entonces sería interesante saber cuál es la propuesta que ustedes tienen y qué plantean frente a los cuestionamientos que justamente indican que tal vez es una política pública en la que no deberíamos invertir colectivamente. A lo último quiero responder que sin duda tenemos que seguir invirtiendo en ciencia. O sea, Chile no alcanza ni siquiera el 1% del Producto Interno Bruto invertido en ciencia, que es el mínimo, ¿no?, de los países desarrollados y que nosotros estamos, por ejemplo, en la OCDE, que fue el motivo por el que comenzamos con este programa. Porque para generar desarrollo económico, desarrollo social, se necesita invertir en ciencia y en conocimiento para mejorar procesos de producción, para mejorar el acceso a la educación. Es decir, es indispensable Becas Chile. Claro, lo que proponemos nosotros como becarios es que podamos tener un sistema de retribución efectiva, medible y que sea aplicable a quienes estamos hoy día en el extranjero. Y quiero desgranar estos 3 aspectos. Efectiva para que efectivamente se pueda contabilizar o se pueda medir de alguna forma qué es lo que hacen los becarios, ya sea en Chile o en el extranjero. Vuelven a hacer clases, por ejemplo, o están haciendo clases desde el extranjero, están investigando temas o datos chilenos, están, por ejemplo, presentando en conferencias, en seminarios, sobre temas que le importan a Chile, o están haciendo trabajo de transferencia, por ejemplo, trabajando con organizaciones de la sociedad civil o con organizaciones en Chile. Nada de eso hoy día se identifica. Por lo tanto, creemos que la única manera de que este programa tenga un impacto real es que sea efectiva esa retribución. Medible, como decía, que eso se pueda contabilizar y que efectivamente
aplique a quienes hoy día estamos viviendo fuera de Chile, a quienes fuimos, yo quiero también quitar la idea de que fuimos beneficiarios de un subsidio, de un beneficio. Al revés, creo que deberíamos ser vistos como los embajadores de la ciencia, ¿no? Porque el Estado de Chile nos financia nuestra formación para que podamos desarrollar ciencia que le importe y que le afecte a Chile. Entonces, esto final que acabas de decir me parece muy relevante, porque parece que lo que tiene que ver es con eso la crítica, ¿no? Con que el beneficio no se lo lleva Chile. Entonces, ¿cómo uno puede asegurar que el beneficio se lo lleve Chile? En el sentido, no sé, de que tal vez tienen que volver a Chile, pero a trabajar en universidades chilenas o a entregar un proyecto de investigación para Chile. En el fondo, ¿cómo uno puede armar eso para cerrar un círculo que termine siendo virtuoso para el país en su inversión? Creemos que sin duda hay que identificar qué es lo que están haciendo los becarios y las becarias. Eso es en primer lugar, qué tipo de trabajo están desarrollando. El lugar creemos que no es relevante, especialmente, Paloma, después de la pandemia. O sea, nadie pensaría que el mundo de 2008, que es cuando se creó este programa, es el mismo hoy, ¿no? Por ejemplo, yo hago clases en universidades chilenas hace 4 años desde la pandemia. Tengo clases semanales con mis estudiantes. Por lo tanto, pensar que ese tipo de trabajo no se puede hacer desde el extranjero nos parece que es bastante primitivo, ¿no? Para estos tiempos. Entonces, primero contabilizar qué es lo que estamos haciendo, identificar qué es lo que se está haciendo independiente del lugar de residencia y finalmente, a través de esa contabilización, poder medir también cuál es el impacto de este programa en Chile, que nosotros no solo creemos, sabemos que el impacto de Becas Chile es importante. Por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta a 650 becarios, que es por lo tanto el 10% del total de becarios, son 6.000, y pudimos identificar más de 8.000 actividades de retribución. En 600 becarios, 650, más de 8.000 actividades de retribución, como por ejemplo clases, charlas, participación en comisiones asesoras del Estado, incluso desde el extranjero, investigar temas chilenos pero con fondos extranjeros. Tenemos el caso de una becaria, por ejemplo, experta en monitoreo de volcanes, que convenció a su equipo británico para poder estudiar y monitorear los volcanes en Chile. Entonces, ¿cómo eso no va a poder ser una retribución al país? Eso ya está pasando. Solo creemos que hay que contabilizarlo, medirlo y, por supuesto, promoverlo para los próximos becarios. Catalina, ¿en qué situación está el diálogo de ustedes con la ministra de Ciencia y con el Estado de Chile en general? Hemos tenido conversaciones con el Ministerio, particularmente con la Subsecretaría de Ciencias, en donde nos hemos dado cuenta que las autoridades sí entienden que el sistema de retribución que hay hoy día no es suficiente, no logra, como te decía, sacar el máximo provecho a este programa. Y al parecer el cambio va a venir, va a haber un cambio al decreto 664, que es el que regula Becas Chile. Sin embargo, ese cambio al parecer se quiere hacer solamente válido para los futuros becarios, por ejemplo, desde 2025 en adelante. Lo que nos parece que es sin duda perder todo el capital que se ha formado en 16 años de este programa, porque quienes estamos fuera ya estamos insertos en redes de investigación con instituciones de prestigio en todo el mundo, desarrollando, por ejemplo, tecnología, innovación, participando de redes de conocimiento, y si no se nos reconoce o se nos valida el trabajo que hacemos fuera, vamos a perder la inversión finalmente. Ahora, ¿de qué manera por qué sería relevante reconocer el pasado si en el fondo ustedes ya están metidos en un sistema? No sé si me explico. Porque, claro, justamente por eso, porque ya que la inversión pública que se hizo en nuestra formación es tan grande, consideramos que no tiene sentido, después de haber invertido, haber hecho el esfuerzo para posicionarnos, para poner a investigadores chilenos en el mundo, sacarnos de ahí, cortar esas posibilidades para hacernos volver, que evidentemente no tiene que ver con que no queramos estar en Chile, sino que hay oportunidades para Chile en el extranjero, que nosotros somos los ejecutores de esa política pública. Nosotros podemos hacer que Chile participe en redes de investigación globales a través de nuestro trabajo. Y muchas veces, por supuesto, con financiamiento que no es chileno. O sea, como te decía, este equipo de investigación británico está poniendo su dinero británico, para investigar con datos y con información de Chile.
Catalina, ¿qué pasa hoy día con el financiamiento de estas becas? ¿Está en una situación igual que en el pasado? ¿Disminuido? ¿Aumentado? Bueno, entendemos que se están dando menos becas, es decir, que la tasa de adjudicación es mucho menor hoy de lo que era. Entendemos que hay que priorizar, ¿no? Cuando los recursos son escasos hay que priorizar y que se está probablemente priorizando también el trabajo en Chile, que creemos que es importante, por supuesto, es indispensable, pero también creemos que son dos caminos completamente diferentes. Una cosa es la inversión en infraestructura, en desarrollo de la ciencia en el país, y otra cosa es la internacionalización de la ciencia, que siempre va a ser importante, ¿no? Que siempre es relevante, porque si no, nos aislamos, ¿no? Si no somos parte de redes de investigación en el mundo, pensar que podemos suplir todas las áreas de investigación, todos los puntos de vista, todas las miradas, todas las disciplinas y los diferentes sectores que hay en las disciplinas en Chile es realmente imposible de hacer. Por eso es importante que estemos fuera también, para que conectemos a Chile con esas diferentes miradas. Por lo tanto, su requerimiento no es ni que se entreguen más, ni que se entreguen más recursos, sino que simplemente se reconozca el trabajo hecho de una forma que se pueda medir en el fondo la inversión para Chile y, por otro lado, que no tengan esta condición de volver a Chile. ¿Es eso? Queremos, por supuesto, que el programa continúe. Eso es algo que sin duda no estamos cuestionando, que Becas Chile deba continuar o no como programa. Creemos que es muy importante. Pero efectivamente llevamos años los becarios pidiendo, y no solo pidiendo, proponiendo mecanismos para hacer una retribución efectiva. Y que, como te digo, no se trata de no querer volver, sino de poner en valor lo que hemos hecho fuera y lo que hacemos fuera, y lo importante que es para Chile el trabajo que hacemos desde el extranjero. Entonces, creo que tiene que ver con justamente valorar lo que ya ha logrado hacer Chile al posicionar a más de 6.000 chilenos en redes en el extranjero. Que a todo esto, Paloma, muchos han vuelto. O sea, no estamos diciendo que haya que sacar el volver a Chile. De hecho, la mayoría vuelve. Pero ¿qué pasa con los que tienen la oportunidad, por ejemplo, de ganarse un contrato que además no es fácil, ¿no? Contrato en instituciones de investigación, en prestigiosas universidades y centros de estudio, que logran ganarse fondos para investigar? ¿Por qué a ellos no les vamos a poder dar la posibilidad de retribuir y de hacer un trabajo que sea valioso para Chile, sin importar dónde estén? Te quiero agradecer por esta conversación, Catalina. Yo creo que en general a las personas nos cuesta mucho comprender el mundo de los científicos y sus prioridades y realidades, y por lo mismo era importante conocer de una forma más profunda su perspectiva. Agradezco y agradecemos mucho la oportunidad de poder contar nuestra perspectiva, Paloma. Muchas gracias. Son conversaciones difíciles porque, como bien decía Catalina, estamos todo el rato priorizando lo urgente con lo importante, y cuando uno es un ciudadano de a pie y está todo el rato con conversaciones como sobre la vida cotidiana, la dificultad, no sé, de la seguridad o de otros ámbitos de la vida, esto parece tal vez un lujo. Sin embargo, es muy relevante comprender que si queremos llegar a ser, como decimos en chiste, el mejor país de Chile, hay hartos esfuerzos que hay que hacer para enfocarse en esa materia. Uno de ellos es adquirir capital humano avanzado que nos entregue esas distinciones que nos permiten participar de las conversaciones del primer mundo. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más de Futuro 360. Los nombres de John Hopfield y Geoffrey Hinton vinieron a revolucionar las noticias respecto de quién ganaría el Nobel de Física. Y es que estos dos científicos conocidos no esperaban ser los grandes nominados en esta categoría, porque es una categoría que habitualmente se entrega a otro tipo de investigaciones. Sin embargo, ha sido tal su contribución al desarrollo actual y futuro de la inteligencia artificial que fueron los premiados de este año, no lejanos a la polémica, ¿no? Sobre todo porque Nobel decía que había creado este premio para iluminar y levantar y resaltar a aquellas personas que aportaban a la humanidad. ¿Es la inteligencia artificial algo que solamente es un aporte?
una de las preguntas que nos deja este premio, pero el informe en detalle nos lo trae Cristian Soto. ChatGPT, Apple Intelligence o Google Gemini. Nombres de asistentes y aplicaciones de inteligencia artificial que de a poco se han vuelto parte de nuestro día a día. Avances que tienen un origen y, aunque no lo crean, datan desde la década de los 80. Ahora, 2 de sus 2 padrinos han sido galardonados con el Premio Nobel de Física. I'm flabbergasted. I had no idea this would happen. I'm very surprised. Se trata de John Hopfield y Geoffrey Hinton, premiados por sus descubrimientos fundacionales en las redes neuronales artificiales. No solamente son los fundadores de la teoría del machine learning y del procesamiento y el aprendizaje profundo, sino que Hopfield es el padre de las redes neurales y utiliza la física para poder explicar cómo funciona una especie de cerebro artificial. Y Hinton, a la vez, es experto en hacer que ese cerebro artificial pueda aprender y comprender de sus errores. La combinación de ambos generan esta mecánica de aprendizaje profundo. Hace un paralelo entre los principios que han inspirado a las redes neurales artificiales, que son un intento de reproducir la manera en que funciona, entre otros, el cerebro humano, y sistemas físicos que alcanzan cierto equilibrio energético a través de mecanismos de feedback. Esto representa una pieza clave en cómo funcionan todas las aplicaciones de inteligencia artificial. Un avance que ha sido exponencial, a tal punto que en 2023, Hinton, uno de los 2 ganadores, renunció a su trabajo en Google para poder comunicar libremente su preocupación por el desarrollo de la IA. Durante los últimos 50 años he estado intentando crear modelos que puedan entender cómo aprende nuestro cerebro, y siempre he asumido que el cerebro era mejor que los modelos de computadoras que teníamos, y siempre he asumido que al hacer los modelos de computadoras más parecidos al cerebro, los mejoraríamos. Y mi epifanía fue un par de meses atrás, que de repente me di cuenta de que quizás los modelos de computadoras que tenemos ahora son mejores que los del cerebro. Y si ese es el caso, entonces quizás muy pronto serán mejores que nosotros. Este premio Nobel es un símbolo, primero, de que la inteligencia artificial llegó para quedarse como una ciencia exacta, al mismo nivel de las grandes ciencias. Y es muy relevante que uno de ellos, Hinton, tenga serios cuestionamientos en relación a este avance progresivo pero sin control que tienen las compañías de inteligencia artificial. Preocupaciones que van de la mano con la ética, dados los casos ya conocidos de los malos usos de la inteligencia artificial, ya sea para la desinformación, el acoso o infringir derechos de autor en el arte. Acá nadie está cuestionando el hecho de que tengamos que seguir avanzando en temas tecnológicos y en temas de la inteligencia artificial. Yo creo que todos tenemos un acuerdo de la innovación y los grandes cambios y beneficios que nos ha traído y que probablemente nos va a seguir trayendo, pero la palabra clave ahí es el límite. El hecho del peligro está en que nosotros no pongamos límites, no pongamos un control humano y no tengamos una visión ética de desarrollo, es decir, ¿qué queremos seguir desarrollando? ¿Con qué fines y para qué? Hinton también ha levantado las alarmas sobre el desarrollo de una inteligencia artificial general, también conocida como AGI, una IA teórica que superaría en conocimiento a los seres humanos, algo que hasta ahora solo hemos visto en la ficción. Siempre la tecnología ha estado supeditada al control humano. En este caso, en el caso de una AGI, la AGI podría ser más inteligente que un ser humano y uno sabe que es muy difícil comprender a alguien que supera en inteligencia a cualquier ser humano. La Real Academia de Ciencias de Suecia galardonó a los llamados padrinos de la IA, los mismos que en base a modelos físicos hoy facilitan la vida de millones de usuarios, pero conscientes de la urgencia de regular esta tecnología que aún tiene límites insospechados. En Futuro 360 estamos muy comprometidos con que todos nosotros logremos comprender realmente por qué la gente se gana los Nobel, cuál es el gran aporte que están haciendo. Hoy queremos también hacer un foco en el Premio Nobel de Medicina. Es una estructura muy diminuta presente en lo más fundamental de nuestras células. Es el microARN, una molécula que hasta no hace mucho era totalmente desconocida, pero que según estudios
se ha podido determinar que tiene una función crítica en la regulación de los genes en el organismo multicelulares como somos nosotros, los humanos. 2 científicos fueron los que ganaron el Premio Nobel de Medicina por este avance. Pero ¿de qué se trata y cuál es, sobre todo, su potencialidad hacia el futuro? Lo vemos en el informe complementario hecho por Camila Guía y Francisco Bermejo. Es un gusano milimétrico, pero que, a nivel celular, tiene similitudes enormes al ser humano. Fue a inicios de los 90 donde 2 investigadores jóvenes, Victor Ambros y Gary Ruvkum, estudiaban este ejemplar llamado C. elegans. En esa investigación descubrieron el microRN, una sustancia que había pasado desapercibida para la ciencia. Ellos descubrieron que existen unas moléculas pequeñas que se llaman microARN. En vez de ser transformadas en proteínas, no se convierten en proteínas, lo que hacen es unirse a otros ARN y regulan la expresión de esto. Hoy, décadas después, los investigadores ganaron el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. The 2024 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Victor Ambros and Gary Ruvkum for the discovery of microRNA. Pero antes de entender bien qué es el microRN, vamos un poco más atrás. La información genética de nuestras células está en el ADN. Luego, el ARN mensajero es el encargado de transportar esta información para crear proteínas esenciales de nuestro funcionamiento. Ese RN mensajero es el que finalmente permite utilizarse como una base para la generación de las proteínas. Y finalmente, quien tiene el efecto final del gen en particular es la forma en cual actúa esta proteína en el metabolismo celular. Pero en este proceso, ¿cómo es posible que cada célula sea distinta y específica para su función? Es ahí donde entra esta pequeña estructura llamada microARN, que actúa sobre el ARN mensajero y regula cómo se expresan los genes en nuestro organismo. Que básicamente decide qué es lo que se va a expresar versus lo que no se va a expresar. Porque hasta ese entonces no entendíamos muy bien cómo lo hacían las células para decidir qué genes producir y cuáles no. Así es como se controla la formación de distintos tipos de células en nuestro cuerpo. Aquel vital proceso lo observaron por primera vez en el gusano C. elegans y por mucho tiempo se creyó que era algo exclusivo de este milimétrico ser vivo. Hoy en día se sabe que múltiples formas de vida pluricelulares lo hacen, como nosotros, los humanos. Nos permite estar al tanto de una capa muy compleja y matizada de la regulación, donde los genes y las células hablan entre sí y se coordinan. Los animales que tienen el superpotente sistema que tienen los gusanos son los escorpiones y las garrapatas, los corales y las almejas, y son los organismos más geniales del planeta. El microARN regula procesos claves de nuestra existencia, tales como el desarrollo embrionario, la diferenciación de células sanguíneas o la función muscular. Sin embargo, aún está al pendiente hasta dónde llega su regulación genética y los posibles efectos que podría tener. La forma, el engranaje en el cual se produce este balance de control entre lo que permite controlar positivamente o controlar negativamente es extremadamente complejo, y por eso que los estudios de RNA han sido muy difíciles. Se puede ver muy claramente en muchos cánceres que el cáncer se aprovecha del hecho de que si perturba las redes de microARN puede crecer más fácilmente y quizá metastatizar más fácilmente. De todas formas, se abre la posibilidad de estudiar aún mejor este mecanismo y ver la posibilidad de desarrollar nuevas terapias direccionadas a enfermedades que tengan relación con la regulación de genes, como el cáncer. Puede haber aplicaciones prácticas a la hora del diagnóstico, porque algunos tumores tienen una forma específica de manipular los genes microARN. De hecho, ya existen clinical trials donde se usan microARN sintéticos para poder inhibir la expresión de ciertos genes en ciertas condiciones patológicas. Un avance científico sorprendente que abre enormes posibilidades para mejorar la medicina desde lo más específico y esencial de nuestra biología. Como una prueba de cómo la inteligencia artificial y las técnicas de computación avanzada se han literalmente colado en todos los ámbitos de la vida, es que los ganadores del Premio Nobel de Química utilizaron justamente estas herramientas para descifrar, diseñar y predecir estructuras de proteínas.
Algo que, hecho manualmente, hubiera tomado muchos años a los científicos e incluso podría nunca haber sido descifrado, se logró muy rápido y con mucha precisión gracias a estas herramientas. ¿Cómo lo lograron y cuál es la importancia detrás de este avance sobre las proteínas? Lo revisaremos en el siguiente informe de Francisco Verdejo. Son esenciales para nuestra vida. Funcionan como fuente esencial de energía, ayudan a reparar tejidos, a crear hormonas e incluso a transportar oxígeno en la sangre. Son las proteínas, protagonistas detrás del Nobel de Química. 2024 Nobel Prize in Chemistry, with one half to David Baker and the other half jointly to Demis Hassabis and John Jumper. Galardón entregado a 3 científicos que, en ámbitos y avances distintos, se acercaron a estas estructuras por medio de la tecnología. Uno de ellos fue David Baker, quien desde el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Washington logró diseñarlas por medio de la computación. Lo que ellos están haciendo es que se imaginan una proteína, la diseñan y después de eso ven qué aminoácidos me llevan a esa forma. Partes con la forma y dices, ¿qué secuencia puedo hacer? En términos de aminoácidos. Es el diseño de proteínas. Podemos hacer proteínas que no existen en la naturaleza. Las proteínas se forman a través de estructuras llamadas aminoácidos. En la naturaleza hay 20 aminoácidos esenciales que, en diversas combinaciones, logran dar con múltiples proteínas. Lo que Baker hizo con su herramienta computacional Rosetta fue diseñar el estado final de la proteína. Luego descifró qué aminoácidos la componen. Es algo así como una cocina de proteínas. Lo que hemos hecho con el diseño de proteínas es descubrir cómo hacer nuevas proteínas que puedan resolver problemas. Con mis colegas estamos trabajando en crear proteínas que mejorarán los medicamentos o las vacunas. Demis Hassabis y John Jumper, investigadores de la empresa Google DeepMind, fueron los otros 2 galardonados en esta categoría. Las proteínas se forman a partir de largas cadenas de aminoácidos que se pliegan de manera compleja. Los investigadores logran predecir su forma y saber específicamente qué proteína es gracias a la inteligencia artificial. Y es un problema muy difícil que todavía no se sabe cómo el aminoácido se transforma a ese plegamiento, pero gracias a la inteligencia artificial hemos podido encontrar la forma final. Ahora puedes tomar una secuencia de aminoácidos, hacer una búsqueda de Google y el resultado será esta estructura. Fue en 2020 cuando presentaron AlphaFold 2, el modelo de inteligencia artificial que les permite hacer tal hazaña. Así, han logrado predecir la estructura tridimensional de las más de 200 millones de proteínas identificadas hasta la fecha, con un alto nivel de precisión. La cadena de aminoácidos es como una cadena de legos, donde tú tienes un montón de legos desordenados. Lo que hizo Google DeepMind con el plegamiento de proteínas, que tomaron la fila de legos y a través de una inteligencia artificial la transformaron en un castillo. Es algo que hacen todo el tiempo los investigadores y les toma un año tener una sola respuesta. Nuestro programa es razonablemente cercano en calidad y lo hace en tan solo 5 minutos. Descubrimientos que nos acercan un poco más a una ciencia a la carta, al hacer que el proceso de llegar a una proteína sea mucho más rápido, ya sea prediciéndola o diseñándola. Sus usos aún están siendo desarrollados, pero podrían ser claves para la medicina del futuro y entender mejor el funcionamiento de nuestro organismo. El trabajo está dirigido a solucionar problemas. Siempre que diseñamos una proteína pensamos, ¿qué problema médico podemos solucionar? ¿Qué problema ambiental podemos resolver? Queríamos crear un sistema con AlphaFold que resolviera un problema grande en biología. Las proteínas son todo de lo que la vida depende. Y es muy importante entender cómo la estructura de la proteína se ve en el cuerpo, para entender qué hace. Desarrollo pionero y de frontera que, con la ayuda de la tecnología, nos permite estar más cerca de entender nuestra vida como seres vivos desde lo más estructural de nuestro organismo. Los invito a sacar su mayor imaginario romántico y pensar si pudiéramos tal vez fusionarnos con la persona que tenemos al lado o con quien amamos tal vez. Suena como un superpoder o algo que sucedería eventualmente en una película de ciencia ficción, pero la naturaleza siempre nos puede sorprender más, porque hay un animal que sabe hacer eso. Son los ctenóforos, más conocidos como medusa peine. Los biólogos japoneses y del Reino Unido descubrieron recientemente que este animal tiene la capacidad de fusionarse con sus pares
cuando está herido. ¿Saben para qué? Para sanarse. ¿Es acaso la mejor analogía de sanación del mundo? Pueden compartir el tracto digestivo para poder incluso compartir el alimento. ¿Es acaso el mejor imaginario de la compasión? El descubrimiento ocurrió literalmente por accidente. Mientras los científicos estaban recolectando ejemplares de este animal, 2 resultaron heridos. Por lo tanto, decidieron dejarlas en tanques diferentes. Pero al día siguiente se dieron cuenta que ya no había 2 organismos, sino uno con 2 colas y un solo sistema nervioso. Luego empezaron a hacer más experimentos donde herían a estos animales, un poquito torturador hay que decirlo, y los ponían en el mismo tanque. El 90% de los ctenóforos se fusionaron al tanto de algunas horas, vivieron en situaciones de vida compuesta, podríamos decir, durante semanas. Inicialmente se movían como 2 organismos independientes, pero luego empiezan a moverse y se sincronizan como un solo ser. Según los especialistas, esto se debe a que no tienen aloreconocimiento, que es la capacidad del sistema inmune de reconocer el tejido externo como un invasor y dar una respuesta para expulsarlo. Es, por ejemplo, a veces lo que nos ocurre a nosotros cuando tenemos trasplantes de órganos o incluso de células madres. Tan solo un ejemplo como la naturaleza es sabia, nos da lecciones poéticas, no solo de sobrevivencia, sino que parece de coexistencia en distintos ámbitos. ¿Qué pasaría si fuéramos así de generosos simplemente por mantenernos vivos y fuéramos capaces de hacer ese nivel de sacrificio? Muy precioso este animal, fantástico. Es increíble. Yo encuentro que mientras más grande es la crisis climática, más de estos casos aparecen. Y es como que todo el rato nos estuvieran soplando una respuesta a nuestros problemas humanos, que son, por supuesto, muy complejos y también, tal vez, a veces, podrían ser así de sencillos, como compartir más, disminuir el uso de recursos, estar más disponibles para el otro. Suena un poco divertido y también es un poco trágico. Así que elijan la versión que quieran sobre esta noticia tan fantástica de este animal precioso y nos vamos a una pausa y volvemos con más. Llega el momento de los breves de Futuro 360, donde tratamos de ampliar las informaciones respecto de lo que está ocurriendo en la ciencia, el futuro, la innovación, la tecnología y tanto más. Y vamos a partir hoy en nuestra querida Tropiconce, capital inicial del reino y actual capital de la innovación, porque en octubre fue inaugurada en Concepción la primera casa impresa en 3D, no solo del país, sino de Latinoamérica. Este innovador proyecto lleva como nombre Casa Semilla y fue creada por el Grupo de Manufactura Aditiva en la Construcción de la Universidad de Biobío, en alianza con la inmobiliaria Aconcagua, la que facilitó el terreno donde se instaló esta vivienda en el barrio Torreones. Este proyecto marca un precedente en la construcción nacional, pues los muros del prototipo tomaron apenas 29 horas en construirse y su instalación apenas 2 mañanas de trabajo, reduciendo de manera, imagínense, brutal la cantidad de tiempo de construcción tradicional. Su levantamiento tuvo la colaboración de empresas de la industria de la construcción habitacional de nuestro país. Casa Semilla va a estar abierta al público durante 1 año para permitir a los visitantes la posibilidad de conocer, explorar esta nueva tecnología en la construcción que abre un potencial para enfrentar la demanda de vivienda en nuestro país, que sin duda está en una situación de escasez. Linda la casa más encima. Bueno, y en las tragedias que estamos viviendo, un alarmante resultado tuvo el último informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido como WWF por sus siglas en inglés. Este dio cuenta de una inquietante caída del 73% de la vida silvestre tan solo en 50 años.
El informe Planeta Vivo utilizó el índice Planeta Vivo proporcionado por la Sociedad Zoológica de Londres para analizar las tendencias poblacionales de muchas especies entre los años 1970 y 2020. Los análisis arrojaron que los ecosistemas más afectados han sido los de agua dulce, con una disminución del 85%, seguido de los terrestres y los marinos, con una caída de 69 y 56% respectivamente. Preocupante es el resultado que entregó este informe respecto de la vida silvestre en América Latina y el Caribe, donde las poblaciones de vida silvestre registran una disminución del 95%. En específico, el informe revela que la población del delfín rosado del Amazonas disminuyó en un 65%, mientras que la del delfín tucuxí, más pequeño, se redujo en un 75% entre 1994 y 2016. Hemos sido, como ven, muy exitosos en destruir a otras especies sobre la Tierra. Bueno, y el Windsor, en su aniversario número 30, anunció un proyecto de ampliación para su parque para poder transformarse en el primer bioparque para la conservación de especies en nuestro país. El proyecto, que fue señalado por el zoológico, supone la expansión de 30 hectáreas de protección y cuidado de especies de flora y fauna y contempla más de 300 especies de animales, considerando el cuidado de la flora autóctona del país, y pretende generar conciencia sobre el rol del ser humano en la conservación de la biodiversidad. En el lanzamiento de la primera etapa del plan se inauguró la Reserva Maulina, un espacio donde coexisten 150 ejemplares de distintas especies de aves de la zona del Maule y más de 200 especies de flora. El bioparque promete ser un aporte para la conservación de la biodiversidad de la región. Fue diseñado por la reconocida empresa internacional de diseño de parques Dan Perlman y se espera que esté terminado en un periodo total de 15 años. Y como ustedes saben, hablamos de Elon Musk demasiado seguro, y es que este personaje siempre tiene algo que contarnos en materia de tecnología, y es este excéntrico magnate que durante el desarrollo del evento We Robot de Tesla, Musk decidió presentar su nuevo taxi inteligente, pero en realidad una serie de robots Optimus de la empresa que sorprendieron a todos los asistentes. Estos robots humanoides deleitaron a personas con sus bailes, sirvieron bebidas al público, pero sobre todo, y esto fue lo relevante, conversaron de una manera muy natural con los asistentes. Las imágenes de esto comenzaron a viralizarse rápidamente a través de internet por la capacidad de los robots de tener unas conversaciones muy como el amigo de uno, ¿no? Sin embargo, tras el impacto que causaron estas imágenes, finalmente se reveló que estos robots no actuaron de manera autónoma y que, si bien utilizaban inteligencia artificial para caminar entre la multitud, gran parte de sus movimientos e interacciones fueron controladas de manera remota por humanos. Pero esta no ha sido la única controversia del evento, porque We Robot, el director de la película, que se llama Yo Robot, se mostró molesto con Elon Musk ante el parecido que tienen los diseños de la película y los nuevos productos presentados por Musk. Como que derecho a autor. Yo me habría enojado por otras cosas, pero bueno, todos tenemos razones para enojarnos con Elon Musk. Hasta aquí llega este capítulo de Futuro 360, que como siempre hemos tratado de hacer un viaje de pe a pa en todo este mundo apasionante que nos toca vivir hoy, con estos animales preciosos que encuentran una manera muy eficiente de resolver sus heridas, en este caso físicas, pero quién sabe, tal vez también son emocionales, porque todavía no sabemos demasiado de este animal fantástico. Pero también pudimos contemplar un poco más sobre cuáles son los grandes avances que no paran en el ámbito de la inteligencia artificial y que hoy día incluso han tocado el podio del Nobel. Estamos siempre conectados con ustedes a través de todas nuestras redes. Los invitamos a participar y a pedirnos conversaciones o temas que para ustedes sean relevantes, y nos encontramos siempre en CNN Chile en otro capítulo de Futuro 360.